La mayoría conoce de Ana Rosario Contreras lo que los medios de comunicación y la historia reciente se ha encargado de mostrar. La principal dirigente gremial de las enfermeras es también abogado. Su carácter fuerte, con actitud firme y un verbo contundente, ha hecho de Ana Rosario un referente de lucha por reivindicación social. Vea a continuación esta entrevista especial. Yo me gradué el 22 de octubre de 1982. Ya tengo casi 36 años de servicio, dedicados a la enfermería pediátrica. O sea, por eso es que soy tan susceptible, porque yo amo la pediatría. Pues yo creo que ahí esa es la esperanza de la humanidad. Si nosotros tenemos niños sanos, va a ser una generación de hombres y mujeres sanos. Cuando yo entro al hospital JM de Los Ríos, en otrora, un hospital tipo 4, de una especialidad muy sensible para mí, cuando en un momento tú veías esas generaciones de médicos formándose, las generaciones de residentes, de bachilleres que hacían sus pasantías para graduarse de médico, enfermeras que hacían sus pasantías, y hoy tú entras y ves la soledad. En el turno de esta noche, el hospital de niños cuenta con 8 enfermeras para atender todas las ocupaciones, 8 enfermeras. La soledad, cuando uno entra a un hospital, y en este caso el hospital de niños, pero también te puedo hablar del hospital Vargas, que fue donde yo ingresé en el año noviembre, hoy cumpliendo ya 36 años, en 1982 ingresé como enfermera, y el olor es diferente. Hoy entro al hospital Vargas y veo el fantasma de un hospital que tuvo renombre, el hospital más antiguo de Caracas. Veo cómo los fantasmas se pasean, evoco los momentos en que había una joven allí no voy a decir la edad, muy joven, recorriendo esos hospitales con muchos sueños, preparándose, formándose, había algodón. El olor característico del hospital Vargas era alcohol, que eran los típicos cloro, porque había desinfección. Ver el personal de camareras, que para mí son gerentes de la limpieza de un hospital, lavando, limpiando, y que yo hoy entro al hospital Vargas y lo primero que veo son unos tanques de agua en la entrada. Veo profesionales, no solamente familiares, médicos, enfermeras, trasladando agua. Y uno dice, la crisis de los servicios públicos que nos afecta en nuestros hogares está en nuestros hospitales. Cuando yo empecé a trabajar, ganábamos 2.630, pero el dólar estaba a 4.30. Íbamos a Miami, yo tenía perfumes, me recuerdo mi primer perfume que me compré con mi primer mes de salario era un Oscar de la Renta. Después al mes siguiente me compré un Chanel número 5 porque me encanta, o sea, a mí me encanta trabajar para vivir bien. Hoy les tengo que decir que no tengo ni siquiera agüita de Babandí para echarme, ¿okay? Porque mi salario, a pesar de que hoy, de acuerdo al Ejecutivo Nacional de Maduro, estoy en casi 500.000 bolívares mensuales, ni siquiera me alcanza para comprar 5 rubros de la cesta básica. Cuando yo te digo mis 35 años de servicio, hoy tengo que decir, éramos felices y no lo sabía. ¿Hace cuánto? Esta crisis empezó a darse desde el 2011. 2011, recuerdo, el presidente del colegio en ese momento era el licenciado Ramón Agüero, y empezó a salir porque ya veíamos en los hospitales, como yo soy supervisora del hospital Luisa Cáceres Arizmendi del Algodonal, y ya veíamos el reporte de que no venían varios antibióticos, sino 1 o 2. Cada patología tiene un antibiótico específico y siempre venía uno. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Y se empezó a alertar. Vimos que ya el número de inyectadoras disminuyeron, ya no había mucha solución y empezamos a alertar, y fue cuando empezó la Federación Farmacéutica a través de Freddy Ceballos. Empezamos a denunciar, están disminuyendo los inventarios. Pero siempre el ejecutivo que preside Maduro siempre no le ha dado importancia. ¿Hay alguna gestión en el Ministerio de Salud que tú puedas rescatar? No. Este es el ministro número 20 en 20 años, casi uno por año, y lamentablemente salud quedó grande. Hoy vemos, la respuesta es la catástrofe que estamos viviendo en los hospitales. No tenemos para dar respuesta, y vemos a un ministro de salud, doctor Carlos Alvarado, totalmente divorciado de la realidad, y eso es muy grave.
Los niños se nos están muriendo en el Hospital JM de Los Ríos. El 30 de octubre, el día que hicimos la concentración en el JM, el hospital de niños tenía 8 días sin agua. La unidad de infectología tenía pacientes recluidos, pero no había agua y no había barreras de protección. En un país serio, un país normal, el ministro de Salud ya hubiese renunciado. Cuando ve la situación tan grave que estamos presentando, yo admiro mucho la cultura japonesa. O sea, porque para ellos el honor es un valor de suma importancia. Yo admiro mucho a la cultura inglesa, donde cuando alguien reconoce que no ha cumplido con el mandato que le dio el pueblo, renuncia. Y es lo que yo siempre he venido diciendo. Hoy debería haber dignidad en los que están ejerciendo o usurpando funciones de gobierno y renunciar, permitir que los venezolanos logremos rescatar un sistema de salud. Yo no quiero el de la cuarta. Yo no quiero, porque también tenemos que revisar, y todos hemos cometido errores. Cuando vemos cuál ha sido la inversión en salud, ningún gobierno le da la importancia. En un país desarrollado, la salud debe tener una inversión entre un 8 y 10% del Producto Interno Bruto. En Venezuela se le ha dado prioridad a otro. Sin embargo, esta situación que estamos viviendo hoy, creo que debería empezar por la renuncia de quien hoy asume funciones de poder en Miraflores. Creo que la crisis del pueblo de Venezuela nace cuando nos equivocamos montando a Hugo Chávez. Yo creo que él es el gran culpable de esta tragedia. Ese es el problema de los gobiernos populistas y es a lo que debemos temerle. Ofrecen y ofrecen, y lo que hicieron fue un adoctrinamiento. Ser pobre es bueno. Pero resulta ser que vemos que ser pobre, vinieron la de la misión cubana, y venían, y hoy nos enteramos por testimonio de los mismos miembros de esta misión cubana que lo que traían era un adoctrinamiento, que engañaron. Oía a una médico cubana decir que ellos inventaban 30 pacientes, que destruían el medicamento de esos 30 pacientes, y yo después, lo tengo que decir con mucha preocupación, yo me formé para ser enfermera. De hecho, mi formación académica, posteriormente estudié Derecho, pero sigo siendo enfermera porque amo lo que hago. Y como amo lo que hago, es que tengo que decirlo, la tragedia en Venezuela sucede cuando los venezolanos, buscando un cambio, eligieron al señor Chávez como presidente. ¿Tú votaste por Chávez? No. Y te digo que no, porque primero yo siempre he considerado que un militar tiene que estar en los cuarteles, garantizando lo que es la seguridad de Estado. En aquel famoso 4 de febrero, cuando yo vi a alguien que no tuvo el valor de asumirlo y entonces entregó, y la gente se enganchó con el famoso por ahora, creo que no podía alguien que no respetó la Constitución e intentó dar un golpe de Estado a un presidente constitucional como lo era Carlos Andrés Pérez en ese momento, no podía respetar la Constitución. Y la historia me dio la razón. A nosotros nos llegaban casos en el departamento de pediatría de Luisa Cáceres Arismendi, con niños y ¿qué tiene? ¿Qué se le dio? Y traían una bolsita marrón con unas pastillitas, pero no sabían. Fíjense el tipo de medicina que se hace o que se practica. Entonces yo creo que esto de la salud fue como todo populista, y ver que era un pueblo que tenía muchas situaciones, era un gancho como ahora son las cajas CLAC, que ahora la gente perdió la voluntad de lucha porque está pendiente que si protesta le quitan la caja CLAC. A pesar de que hay un 90% de la población venezolana rechaza esta nefasta gestión que inicia, y lo tengo que ratificar, desde que el señor Hugo Chávez, lamentablemente los venezolanos, en una inmensa mayoría, cometieron el error de elegirlo como presidente. Yo como dirigente gremial me niego a exigir esto como un derecho. El derecho que yo tengo como trabajadora y como ciudadana venezolana es el derecho a que mi salario, el retorno social por mi ejercicio profesional, me permita la subsistencia. Eso es mi derecho. La obligación del Estado venezolano es garantizarme a mí como trabajadora por la regla de oro que le establece el artículo 91 de la Constitución. ¿Qué le dice, por si acaso, a los que hoy están en Miraflores creyéndose presidente? Dice que el presidente de la República fijará el salario mínimo tomando como una, y lo dice así la norma constitucional, como una de las referencias el costo de la canasta básica, como una de las referencias. Podríamos inferir que la otra referencia sería los niveles inflacionarios.
Y de allí que nosotros, y lo tengo que decir, que estamos solicitando, y lo decimos, lo digo con mucha responsabilidad, que el salario de los trabajadores venezolanos debe indexarse a esta hiperinflación. Es decir, para que se me pueda devolver el poder de compra. ¿Qué hago yo con una caja CLAC? Yo entiendo que hay desespero y entiendo de que cuando hay un hambre y me llega una harina que no me gusta, que me llegan unas lentejas, yo siento que me está resolviendo. Pero eso no me puede permitir a mí como venezolana cesar en mi lucha por un salario digno. Por eso yo muy responsablemente lo digo, como enfermera, como presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, jamás voy a negociar un sueldo digno por una caja CLAC. Hay testimonios de una jubilada con más de 40 años de servicio en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, y en estos días vino a decirme que necesitaba un par de zapatos porque los últimos que tenía se le rompieron, que tenía 2 días sin comer porque las últimas lentejas que le quedaban se le habían terminado. Y esas son las cosas que tú dices, ¿cómo vive ella con 150.000 bolívares de pensión? Pero también tengo el caso de compañeritas que lo han dicho públicamente, que han dejado de comer para que sus hijos coman. Tenemos casos de enfermeras que tienen niños con condiciones especiales, que necesitan buena alimentación, que necesitan sus medicamentos. Casos de una enfermera cuyo niño tiene síndrome convulsivo y que ha convulsionado a ese niño con las consecuencias que ella como enfermera sabe y no tiene para comprar el anticonvulsivante. Que han ido sin comer, pero encuentran a un familiar, han ido con su arepita, lo que pueden tener, y se han encontrado en los casos en los hospitales que no se le está dando comida al paciente, que hay un familiar que ha pasado toda la noche con las penurias que conoce y no tiene para comer. Y esta enfermera, y lo hizo delante de mí, se desprendió de su arepita y se la dio al paciente. Esa es la enfermería venezolana, esa es la enfermería que lucha y que no va a desistir en su empeño de cambiar lo que haya que cambiar en el país. La parte política debe ser coherente con su discurso. Yo creo que esas subdivisiones que existen nos están haciendo mucho daño. Aquí, como lo dicen, todas las opciones están sobre la mesa y yo creo que ninguna opción va a funcionar si el pueblo como protagonista no los propicia. Y si los políticos, las castas políticas, las organizaciones políticas no escuchan la voz del pueblo. Yo creo que este es un momento para mí, yo voto por una salida democrática, pero también he dicho que todas las opciones están sobre la mesa y Venezuela en este momento, la situación social arropó a lo político. Y yo creo que es el momento de que nuestros políticos, pues yo sí creo en la política que busca el bien colectivo, en la política que no se corrompe, que eso lo tenemos que reivindicar, tiene que haber una responsabilidad ética. El político tiene que ser un engranaje social de ayuda, tiene que ser un líder social, un líder político para establecer las buenas políticas tiene que ser un líder social, conectarse con la sociedad, conectarse con la realidad. Lamentablemente la historia está llena de que muchos líderes sociales al llegar a ser líderes políticos se desconectaron de la realidad y las consecuencias hoy las estamos viviendo. Aquí no podemos seguir con el mesianismo. Aquí todo el mundo dice, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Eso lo dijo Juan Gerardo Guaidó Márquez el 23 de enero del año 2019. Y ese fue el rema que nos aprendimos. Cese la usurpación, gobierno de transición. Pero un día cambiaron el juego, entonces empezamos a descalificar. Y a mí me preocupa muchísimo ver que muchos opositores están, como se dice, debridándole la vida al presidente Guaidó. O sea, de una manera pasamos como al bipolarismo. Aclamaban al hombre, un hombre que también está corriendo peligro, un hombre que expuso su vida y hoy lo están defenestrando. Yo creo que sí se han cometido errores, yo estoy segura de eso. Y la mejor manera de que vamos a corregir los errores es que si tenemos un mismo objetivo y nos unen la misma bandera, vamos a corregirlo en el camino. Alguien me preguntó que por qué yo seguía en la lucha. Porque yo creo que formamos parte de ese remanente fiel que vamos a defender a Venezuela, así sea con nuestra vida. No importa cuánto tiempo pase, igualito vas a seguir. Igualito voy a seguir, o sea, porque yo sé que en mí está la convicción, y lo creo muchísimo, me lo enseñó mi madre, que es cristiana evangélica,
que la fe es la certeza que lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo creo en el poder de la palabra. Los venezolanos tenemos que hacer una reprogramación de nuestra palabra. Aquí tenemos que quitarnos el no se puede, el que me van a matar, el miedo. Cuando las manadas, y ahí yo quiero explicar algo, a mí me encanta ver la naturaleza. Y cuando las manadas se unen, los depredadores se quedan sin cenar. A Venezuela lo que le ha faltado es unidad. Unidad, consistencia y persistencia. A veces creemos que salir a las 12 en una marcha, tomarnos unos buenos selfies e irnos a almorzar y aquí pasó todo. Y el que convocó la marcha es el responsable. Señores, la historia está llena a nivel mundial de testimoniales de un pueblo en la calle que ha logrado derribar grandes dictaduras. ¿Por qué no lo podemos hacer los venezolanos? Usted merece vivir en este país donde nacimos y necesitamos morirnos en libertad. Yo estoy segura que yo voy a morir en libertad, en la patria que soñé para mis hijas y mis nietas.